Entonces el artículo al unirse a la palabra siguiente duplica la primer consonante de la palabra mediante un daguesh forte. Bien, ¿cómo sería? Como ya dijimos, es el mismo artículo escrito de la misma manera para el plural. Es decir, es el mismo para el género femenino, masculino, singular y plural. Es el mismo. Entonces, ¿cómo diríamos los caballos? Sería asusim. Sería la terminación plural del sustantivo. Asusim. ¿Y cómo sería los hijos? Abenim. Abenim. Bueno. Así que el artículo es el mismo, no cambia. Bueno, ahora la pregunta es, ya sé que para definir, coloco el artículo definido, que es el, o la, o los, o las. Y es ja, a sus, a ben. Pero, ¿cómo hago para decir un caballo? Un caballo cualquiera. Justo iba por el campo y me encontré con un caballo, porque no sé si era el caballo de la granja de Pérez o era el caballo de la caballeriza de Rodríguez o era el caballo de otra gente. Me encontré con un caballo. Bueno, lo que se hace es no agregar nada. Es decir, no existe un artículo indefinido. Es decir, en hebreo, un no existe. No tenemos que poner nada. Cuando yo escribo sus, puede significar caballo o también puede significar un caballo. ¿Y cómo voy a saber yo si significa caballo o significa un caballo? Lo voy a saber por el contexto. El contexto es el que me va a indicar a mí si es un caballo o es caballo. Pero yo no tengo que agregar nada. El artículo indefinido el artículo indefinido un no es nada, no se escribe, no existe. El propio sustantivo solamente significa el significado del sustantivo o el sustantivo indefinido, es decir, un caballo. O sea, si yo pongo sus, significa caballo o significa un caballo. Y voy a saber qué es lo que significa a través del contexto. Bien, entonces, pero sí sé que Asus es el caballo. Entonces, Ben significa hijo o un hijo, pero Ben significa el hijo. Así que ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer las palabras que están escritas acá y vamos a identificar qué significan y en el caso de que sea indefinido, lo vamos a poner al artículo indefinido entre paréntesis, porque tanto puede significar una cosa como la otra. Entonces, por ejemplo, tenemos una palabra nueva, kohab. Kohab significa estrella. Kohab, ¿qué significa? Estrella o también una estrella. Y amakom. Makom es una palabra que la conocíamos que significa lugar. Pero amakom es el lugar. ¿Por qué? Porque tiene el artículo definido acá.
Fíjense, la Hei, la Pataj y el Dagesh que duplica. Esto es el artículo el en este caso. Amakom es el lugar. Acá dice Akohab. Akohab es la estrella, porque el artículo definido, Hei, Pataj y Dagesh que duplica, es el artículo la. Entonces, Akohab es la estrella. Y acá dice Makom. Makom, sin nada, significa lugar o también un lugar. Así que vamos a practicar estas cosas y las vamos a ver dentro de su contexto para poder practicar la traducción. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio parecido, del mismo estilo. Acá tenemos una palabra nueva que significa boca. P. P es boca. P. Pero P significa boca o también una boca. Y AP es con el artículo definido, Hei, Pataj, Dagesh que duplica, porque este Dagesh ahora es el Dagesh que duplica. Este antes era el Dagesh suave, pero este ahora es el Dagesh fuerte. AP es la boca. Y acá dice Yom. Yom es una palabra que ya la conocemos, significa día. Pero también puede significar un día. Así que acá vamos a poner día o un día. Pero Ayom significa el día. Bueno, entonces muy bien, muy bien. Ya sabemos identificar el artículo definido. Ahora, nosotros dijimos que el artículo definido se compone de tres partes. Una es la Hei, la otra la Pataj y el Dagesh que duplica en la siguiente consonante, la primer consonante de la palabra a la cual se une. Ahora, ¿qué pasa cuando esa primer consonante de la palabra a la que se une el artículo comienza con un shva? Bueno, el shva y el Dagesh que duplica no siempre se llevan del todo bien. Entonces, hay veces que el shva puede más y le dice yo me quedo, tú te vas, le dice al Dagesh y el Dagesh se va. Como en este caso que tenemos acá, Ayeladim. Ayeladim es una palabra que Yeladim comienza con shva. Y entonces el shva puede más y quita el Dagesh. Le dice al Dagesh, no, si yo estoy, tú te vas. Y el Dagesh se va. En este caso, entonces, queda de esta forma el artículo. Yeladim son niños. Yeled es niño y Yeladim es niños. Así que acá, Ayeladim significa los niños. Pero en este caso, el shva no tuvo suficiente poder para sacar el Dagesh. Y le dijo, bueno, ¿sabes qué? Quédate. Así que Melahim que es reyes, se queda el Dagesh fuerte. Aunque comience con un shva, igual tiene Dagesh que duplica. Entonces, Amelahim, ¿qué significa? Los reyes. No hay entonces una regla definida, una regla determinada para cuando la palabra a la cual se une el artículo comience con shva
con respecto al dagesh. No hay una regla determinada. Si la palabra a la cual se une el artículo comienza con shva, ¿qué puede pasar con el dagesh? Bueno, puede pasar que el dagesh se omita o puede pasar que el dagesh quede, el dagesh fuerte. Bueno, simplemente pueden pasar las dos cosas, pero esto es simplemente para que tomemos conocimiento del tema y que sepamos que pueden haber palabras de esta manera, así, con esta expresión, o pueden haber palabras con esta manera, de esta manera, con esta expresión, habiendo un shva en la primer consonante, que ese es el caso, ¿no? Cuando hay un shva en la primer consonante. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer en este ejercicio? Tenemos que encontrar cuál es la palabra definida. La palabra definida va a ser la palabra que contiene el artículo definido, que como ya lo vinimos estudiando, es a. O sea, acá lo tenemos. Bueno, y acá tenemos un caso, como el que estábamos hablando recién. La palabra comienza con shva y en este caso se pierde el dagesh que duplica. Ayeladim era el caso de la palabra que estábamos considerando. Esta es la palabra definida porque tiene el artículo. Son los niños. Y acá dice Yeladim. Acá dice niños o unos niños. No sabemos, todo depende del contexto. Acá dice, bueno, vamos a buscar las palabras que son definidas. Alevim, y acá levim. Entonces, esto es los levitas y acá son levitas o unos levitas. Acá tenemos, ¿cuál es la palabra definida en este par? Es esta, los levitas, alevim. Bueno, acá tenemos yesod, y acá tenemos ayesod. Así que acá hay otra vez una palabra que tiene shva. En este caso el shva le gana al dagesh y lo quita. Y tenemos el artículo adjunto sin el dagesh que duplica. Bueno, esta es una palabra que no es una palabra muy bíblica, es decir, que se encuentre mucho en la Biblia, pero la palabra significa fundamental o esencial, yesod. Entonces, esto sería fundamental, esencial, y esto significa, es un adjetivo o un sustantivo, pero también puede funcionar como un adjetivo. Y acá sería lo fundamental o lo esencial. El lo también es un artículo definido. Y entonces, ahora tenemos otra palabra, que esta sí es de la Biblia, es la palabra meraglim. Meraglim. Meraglim son espías. ¿Se acuerdan cuando Moisés envió los espías para espiar la ciudad de Canaán y
bueno, quedaron solamente 2 espías que dieron buena información.